Poleo en Agárrate, opinión estremecedora. Venezolano, editor independiente, periodista, ha sido político también, que nos va a ayudar a poner en contexto, no solamente de la realidad venezolana, pero continental, todos estos eventos que está protagonizando Venezuela. Se trata nada más y nada menos que de Rafael Poleo, director del diario El Mundo cuando era apenas un joven de 20 y tantos años, también fundador del diario 2001, lo que lo convirtió en testigo del surgimiento y desarrollo de dos grandes emporios de los medios de comunicación impresos, de los periódicos más vendidos. Ha sido testigo de excepción de la historia contemporánea de Venezuela, un personaje que se ha acercado incluso hasta la vida privada de hombres que han sido presidentes de la República en Venezuela, directores de medios de comunicación, parlamentarios, en fin. Es un hombre que puede dar fe de buena parte de la historia contemporánea venezolana. Sigue siendo un editor independiente, sigue escribiendo desde Miami, donde está exilado por segunda vez. Su primera vez fue al denunciar un caso de corrupción bajo el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez, y su segunda vez fue a propósito de unas apreciaciones suyas en una entrevista de televisión, justamente donde trajo a colación la figura de Mussolini al analizar el futuro del presidente en aquel momento, Hugo Chávez Frías. Así que hoy está dos veces exilado Rafael Poleo y le damos la bienvenida a el programa de su hija, que yo estoy disfrutando muchísimo por estos días y estoy cometiendo esta travesura porque sé que Patricia es tan correcta que jamás entrevistaría en su programa a su papá. Rafael, ¿cómo estás? Viéndote hablar encuentro que Patricia y tú se parecen mucho. ¿En serio? Sí. Bueno, estudiamos 5 años de carrera juntas, a diario. Me estoy enterando. Sí, señor. Bueno, mira, pero no vinimos a hablar de nosotros. Yo quiero que me cuentes si la actitud del gobierno venezolano sorprende, porque todos los días hace algo para que la opinión mundial lo considere un régimen salvaje. Porque todo fue un salvajismo. Sí, definitivamente. Todos los días me cayeron a pedradas, Rafael. Hace una torpeza que espanta a la opinión mundial. ¿Es esto una táctica? ¿Es esto parte de una estrategia? No, esto es simplemente que perdieron el control de la situación. En Venezuela no hay control de nada ya. Maduro no manda. Nadie manda. Todo el mundo hace lo que le da la gana. Afortunadamente pareciera que la oposición sí se está poniendo en orden. Hoy Primero Justicia dijo que sí va a la tarjeta única siempre que todos los demás vayan. Claro. Que nadie se quede por fuera. Eso es un llamado, por cierto, una advertencia, por cierto, a Leopoldo, que como está ahorita adelante en la carrera, a un costo muy alto, que nos preocupa a todos, porque todos queremos que Leopoldo siga siendo útil al país, que algún día sea presidente incluso, y no que se vaya a deteriorar seriamente por un ayuno demasiado prolongado, porque eso deteriora incluso las neuronas, eso nos tiene a todos mortificados. La verdad es que yo supongo que Leopoldo no va a llegar al extremo de no entrar en la tarjeta única, porque si él va a ser presidente, él va a ser presidente. Lo que pesa, pesa, y eso no se puede ignorar, y nadie está ignorando el peso de Leopoldo, pero es indispensable la unidad de la oposición. Bueno, eso es a grandes rasgos lo que es Venezuela ahorita. Viéndote a ti, con esa claridad con que haces el resumen de la situación, yo he hecho un poco eso. ¿Cómo? Es decir, el régimen que hay en Venezuela en este momento se llama anarquía, Rafael. Es un régimen anarquizado. ¿Cómo se le pone orden a esta anarquía? Mira, antes teníamos en América Latina teníamos un recurso que ha sido injustamente maltratado, que son las Fuerzas Armadas como institución. Ya no en Venezuela no las tenemos. En Venezuela las Fuerzas Armadas fueron sistemáticas, premeditadamente destruidas, porque obviamente no eran comunistas, no son comunistas todavía hoy. ¿Qué son? Algunos son algo así como naceristas, nacionalistas, otros son fascistas, otros son simplemente oportunistas o gente que, bueno, que van, tú sabes, como dicen, pasotas, como los llaman, que dejan pasar, como los llaman en España, gente que, oye, me está yendo bien, yo lamento mucho lo que pasa, pero ¿qué quieres que haga? Los militares somos obedientes.
esa es la mayoría. Pero no hay unas Fuerzas Armadas que puedan asumir la responsabilidad de detener el deterioro del país y reconducirlo incluso hacia la democracia. Francamente, pareciera que una intervención internacional se va a hacer necesaria en Venezuela, y si la van a hacer, que la hagan a tiempo, antes de que el deterioro sea irreparable y la situación se haga incontrolable. ¿En qué términos se puede dar una intervención internacional en Venezuela, Rafael? No, eso se puede dar, eso está previsto en la OEA, en la Carta de la OEA, eso está previsto en la Carta de las Naciones Unidas. Si un país cae en anarquía, se interviene para poner el orden, para impedir el caos social, para impedir una guerra civil, porque imagínate, una guerra civil en Venezuela, eso no es el Medio Oriente. Venezuela está allí, una guerra civil en Venezuela se va a extender rápidamente por toda la región andina, en primer lugar, porque ya las condiciones en Colombia no ha sido fácil llegar a un entendimiento entre la democracia y la guerrilla. En Venezuela hay que intervenir antes de que pase algo grave, y todos los días hay algo que ratifica esto que estoy diciendo, como lo que ha ocurrido hoy. Estos senadores que fueron incluso apedreados en Caracas por grupos violentos, dicen afectos al gobierno. Toda la vida, la esencia, ya que estamos hablando, ya que entramos en el tema de analizar lo militar, la esencia de la Fuerza Armada ha sido garantizar a la nación y sus ciudadanos una convivencia ordenada por las leyes. ¿Por qué cuando en Venezuela la sociedad civil se ha expresado y lo ha hecho contundentemente, la Fuerza Armada no ha acompañado esto como es debido, Rafael? Mira, en primer lugar, el trabajo de opinión que se viene haciendo desde, ¿qué te digo?, como desde el año 80 en el siglo pasado, sino en los años 70, para desanimar la intervención de las Fuerzas Armadas en el proceso político. Bueno, yo, que soy absolutamente un demócrata, yo soy adeco, amigo de la democracia cristiana también, pero yo soy adeco, yo soy betancurista. Y Betancur era el epítome del opositor a los golpes militares. Pero yo pienso que a los militares que intervinieron en Argentina, en Uruguay y en Chile, esa intervención fue providencial. ¿Qué hubiera pasado en esos países si no intervienen? Claro, hay algo deplorable, que es que cuando los militares, gente entrenada para la guerra, no para convivir con el enemigo, sino para destruirlo, intervienen en políticas destruyendo, es matando. Por eso por eso es que los civiles tenemos que arreglar las cosas, claro, para que no tengan, como el que arregla los pleitos familiares, para que no tenga que llegar la policía. Es así. Pero se desanimó eso, desacreditando de una manera históricamente injusta a los militares que intervinieron en Argentina, en Chile y en Uruguay, cuando esos países estaban a punto de caer en la anarquía. Bueno, entonces ellos ahora tienen una buena razón para decir, mira, yo no me meto, porque cada vez que me meto salgo con las tablas en la cabeza. Hombres de 80 años y tantos años llevados a los tribunales, encarcelados. ¿Por qué? Porque intervinieron para impedir que su patria quedara destruida. Yo creo que con el tiempo habrá una revisión de estos personajes como Pinochet y que vamos a empezar a verlos de otra manera. ¿Tú crees? Mire, yo he sido senador adeco, sí, diputado adeco del Congreso, secretario político nacional de Acción Democrática, y yo soy adeco así como soy católico. O sea, a mí no me puedes comulgar, porque yo soy, eso no es una cosa transitoria, no es que estoy, es entrañado, es consustancial, yo soy, pero uno no puede ignorar, no puede negar la verdad solo por razones políticas. Hay que, la verdad es, la historia se sobrepone a la política cuando uno entra en juicios de esta naturaleza. Sí. Más si estamos en este oficio, María Elena, somos periodistas y no podemos caerle embustes a la gente. Es verdad. Vamos a hacer la pausa al regreso, Rafael. ¿Qué hay detrás de este encuentro de Shannon en varias oportunidades con las cabezas del gobierno venezolano en este momento tan convulso especialmente? Vamos a hacer la pausa, regresamos en minutos con Rafael Poleo hoy en Agárrate. Ya venimos. Agárrate. Hace pocos días hubo una segunda o tercera reunión de Thomas Shannon con el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Vamos a escuchar cómo se refirió el presidente del país a esta reunión días previos.
Sábado pasado se dio la reunión oficial entre enviados especiales. Como saben ustedes, yo hace más de un año designé al compañero Diosdado Cabello como jefe de una delegación diplomática especial para atender los asuntos con los Estados Unidos y regularizar las relaciones sobre la base del respeto. Allí estuvo la canciller, nuestro compañero Diosdado, en Haití. Conversaron asuntos que tienen que ver con Haití y el apoyo que nosotros estamos prestando en Haití. Y luego hubo una reunión especial para conversar asuntos bilaterales, para seguir canalizando por las vías diplomáticas como deben ser la regularización de relaciones con los Estados Unidos de Norteamérica, con el presidente Obama. Rafael Poleo con nosotros. Dos preguntas. Esta reunión ya generó críticas aquí en Estados Unidos. El senador Marco Rubio ha pedido cuentas, ha dicho que cómo es posible que se reúnan con un individuo que está siendo investigado por narcotráfico, por una cantidad de cosas. Ya hubo una reacción aquí en Estados Unidos. En Venezuela, mucha gente tiene la sensación de que aquí se está cocinando algo que no se está diciendo claramente. ¿Cómo ves tú estas visitas, estas reuniones? En la primera parte, yo aquí tengo un asilo político, yo no me voy a meter a opinar sobre lo que haga un senador de los Estados Unidos o lo que diga. Pero la reunión fue entre un alto representante del gobierno de los Estados Unidos y el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana. Son dos países que tienen ahorita una situación contradictoria y es natural que conversen. O sea, si Obama se reúne con Putin, yo supongo que nadie lo puede criticar, aunque bien enfrentados que están. Y si Kerry va al Medio Oriente y habla con la contraparte, con la gente del ejército islámico, a ver si del imperio musulmán, a ver si se ponen de acuerdo. Esas cosas pasan en la política, eso es normal, eso tiene que pasar. Ahorita están hablando con Cuba, está hablando la Unión Europea, sentados, conversando, un acuerdo que cambiaría completamente la faz de la revolución cubana. Ya está cambiando, ¿no? Bueno, eso está ahora en la etapa crítica porque está trancado el juego porque viene la parte política. Están de acuerdo en lo que habría en la economía, pero es que si no hay el cambio político, no puede cumplirse el acuerdo económico por el cual Estados Unidos, Europa, Occidente van a llevar inversiones a Cuba para reactivar esa economía que está muerta. Recuerden, un cubano gana $20 al mes. Al mes. Sí. El cubano medio gana $20 al mes. Con eso no se puede vivir ni en Cuba ni en parte alguna. Bueno, entonces, eso está trancado en la parte política porque esas inversiones no son posibles sin un cambio político, porque esas inversiones necesitan seguridad jurídica, y la seguridad jurídica solo hay donde hay democracia y libertad, respeto a los derechos individuales. Respecto a los derechos humanos, a las libertades individuales, si no, no puede haber seguridad jurídica porque no hay elecciones. Donde no hay elecciones no hay una judicatura confiable, la judicatura es del Ejecutivo. E igual, bueno, que ellos hicieron una ley el año pasado por la cual garantizan la inversión extranjera, pero si esa Asamblea Nacional es prácticamente, como es en Venezuela también, un brazo del Ejecutivo, entonces esa Asamblea Nacional, el día que el Ejecutivo le da la gana, deroga esa ley o la modifica y expropian, después que les hayan puesto las grandes inversiones allá, las expropian. De manera que el acuerdo político debe llegar, pero ellos se resisten. ¿Por qué? Porque el temor que tienen, y lo que le pasa también a Maduro y al gobierno venezolano, ¿por qué se aferran a los gobernantes? El gobierno no, porque el gobierno ya no hay, a los gobernantes que se aferran al poder, es porque ellos temen lo que les va a pasar después, cuando ellos abran las compuertas, cuando haya la apertura democrática, cuando pierdan las elecciones, que en Venezuela las perderían 7-3. Cuando eso ocurra, ¿qué va a hacer de ellos con todos los atropellos que han cometido y sobre todo con la violación de derechos, de normas internacionales que no prescriben y que no tienen limitación territorial? Delitos de lesa humanidad. Ellos están muy asustados. Yo personalmente pienso, como uno ve la historia de la humanidad, uno a estas alturas de la vida, lo que es, sin darse cuenta se convirtió por la necesidad de comprender lo que estaba pasando hoy
es un estudioso de lo que pasó ayer. En la historia, los acuerdos son lo normal. Todo termina en un acuerdo. Incluso las guerras. Claro. Estados Unidos, después que le ganó la guerra al Japón y le ganó la guerra a Alemania, convirtió a Japón y Alemania en grandes potencias económicas, porque lo necesitaba el Japón para detener a China y necesitaba a Alemania para detener a Rusia. Entonces esas cosas que te indignan en el momento son necesarias y las comprendes cuando reflexionas un poco. ¿Cuál es el papel de Cuba en relación a Venezuela en este momento, Rafael? Y si tú crees en ese idilio que se muestra permanentemente o que pretenden mostrar Nicolás Maduro y Diosdado Cabello en relación a la dirección del país. Bueno, tú hablaste de idilio. No, ellos se detestan. Bueno, pretenden tener un idilio. Diosdado Cabello es el hombre odiado. Cuidado, si en ciertos acuerdos que está liando Raúl Castro, así como se cargaron a Chávez físicamente, se cargan políticamente a Diosdado Cabello. Porque resulta que Cabello es el enemigo real del castrismo en Venezuela, porque es el que mantuvo a las Fuerzas Armadas reticentes frente a la penetración cubana, resistente a esa penetración. Una resistencia pasiva, pero resistencia. Entonces, Maduro, que es el comodín puesto por Raúl Castro, para tener él la representación de Venezuela, sin la cual no valdría nada en esas negociaciones con Estados Unidos y con Europa, porque Cuba no tiene ya nada que ofrecer. Cuba se arruinó como mercado, es un mercado que para reactivarlo habría que poner a ganar dinero a esa gente, eso es un proceso muy largo, y que ya sus dos riquezas, que son las playas y los cañaverales, ya los entregó, las playas a España, los cañaverales a Brasil. ¿Qué le queda? Venezuela. El poder que tiene como representante de Venezuela en las conversaciones con Europa y con los Estados Unidos. Pero Hugo Chávez era un estorbo para eso, porque Hugo Chávez tenía personalidad. Hugo Chávez creía en su locura, en su proyecto. Perdón que te interrumpa, dijiste Cuba se cargó físicamente a Hugo Chávez. ¿Cómo es eso? Bueno, la medicina cubana no puede ser, yo no creo que sea tan buena como dicen, pero no puede ser tan mala para que haya repetidamente diagnósticos equivocados y se mantenga un tratamiento equivocado y haya esa ambigüedad que hubo sobre la fecha de la muerte del personaje y se vaya preparando a una persona para sustituirlo, ya se vaya preparando con el hombre vivo y le están montando ya el parapeto que le va a suceder cuando muera. Y le están preparando esta cosa que es Nicolás Maduro, que es un hombre que a mí no me gusta decir cosas insultantes. Yo con Hugo, viendo a Hugo insultar, aprendí a no insultar. Eso es muy feo. Y además distorsiona la realidad y ya te saca de la lógica y del razonamiento. Pero Maduro es que no está preparado para eso. Maduro no está preparado para ser gobernador de un estado modesto en Venezuela. Porque no tiene la preparación y no tiene la culpa. Y de golpe cae ahí, lo ponen allí. Porque es el hombre que va a obedecer. Chávez no le hubiera obedecido a Raúl Castro. Chávez tenía una veneración patológica por Fidel Castro, pero no por Raúl. Con Raúl hubo siempre cierta disconformidad. Él no hubiera aceptado la capitulación, porque él era un hombre que moría peleando realmente. Fíjate, él demostró en los últimos años de su vida que era un hombre que tenía temple, que lloró. Bueno, cualquiera llora, pero se mantuvo. Necesitaban a alguien como Maduro. Si tú piensas que Fidel Castro se cargó a Hubert Matos, después se cargó a Camilo Cienfuegos, después se cargó al Che Guevara, ahí no queda. Él exterminó a la plana mayor de la revolución, porque eran hombres que podían discutirles. ¿Qué esperaba Chávez? Chávez esperaba ser el sucesor de Fidel Castro. Además.
el sucesor como líder mundial de la revolución latinoamericana, ante el mundo de la revolución latinoamericana. Resulta que Fidel tenía pensado que fuera Raúl. Es decir, que Venezuela sigue estando en la agenda uno. Chávez le estorbaba a los hermanos Castro y Diosdado Cabello les estorba a los hermanos Castro. No me sorprendería que cada tanto llegara alguien de Venezuela a declarar, a cooperar con las autoridades norteamericanas sobre quienes están implicados en el narcotráfico en Venezuela, para así ir eliminando obstáculos políticos a el control que tienen los Castro sobre Venezuela. No sé si estoy nadando en lo hondo, pero cualquiera que conozca los métodos de los hermanos Castro va a encontrar mucha lógica en lo que estoy diciendo. Esa es su manera de actuar. Si actuaran de otra manera, es cuando tendríamos que sorprendernos. Si han actuado así, diríamos normal. Vamos a hacer la pausa, Rafael. Al regreso, evaluar qué está trayéndole a Venezuela o qué podría estar trayendo esta ola de huelgas de hambre. Mucha gente escéptica que fácilmente dice los necesitamos vivos y no debilitados, pero este método también tiene su valor, ¿no? Sí, tiene su valor, ahora eso hay que administrarlo. Exacto, lo vemos al regreso, después de esta pausa. Ustedes no se muevan de allí que regresamos en minutos. Agárrate con Patricia Poleo. Al comienzo del programa decíamos que esta semana Venezuela ha estado en la agenda de la Organización de Estados Americanos, la Organización de Naciones Unidas, en fin. Y aquí en el corte, conversando con Rafael, estábamos revisando cómo realmente la Unión Europea está sobre el tema, el Papa ha hablado sobre el tema, aparte de todo esto que hemos mencionado ahora. Hay una situación que interna a raíz de esta huelga de hambre de Leopoldo López y en general de la prisión de estos venezolanos hace año y medio. Hemos avanzado, Rafael. ¿En qué ha avanzado Venezuela y de qué puede servir esto? Bueno, esos impactos dramáticos de una huelga de hambre, sin duda que llaman la atención de la opinión mundial. Y la manera como el régimen se opone a cosas de humanidad tan elementales como una visita al preso, eso le ha hecho mucho daño al régimen. Ahora, a mí me da un poco de miedo, miedo humano. Yo quiero mucho a Leopoldo López, es una cosa personal, pero no debería parar esto ya, porque el ayuno prolongado afecta incluso a las neuronas. No es nada más que se pierde peso, es que se afectan de manera definitiva hasta las facultades mentales. Esa huelga tiene que pararse. Y todos lo comprenderíamos. El objetivo se alcanzó, el objetivo político. El sacrificio está hecho, pero no vamos a llegar a la inmolación. Nosotros necesitamos a Leopoldo López, como necesitamos a Capriles, a María Corina, a Antonio Ledesma. Necesitamos a nuestros dirigentes, como en el 58 necesitábamos a Betancur, a Caldera, a Jovito, a Gustavo Machado, a Wolfgang Larrazábal. Un país necesita a sus líderes, cada uno de ellos representa una de las tendencias que serán necesarias en el torneo democrático que vendrá. Comentábamos algo, esto nos lleva necesariamente al tema de las elecciones. Sobre eso hay algo que decir, no podemos desorientarnos, tenemos que ir con la tarjeta única porque eso facilita el conteo. La confusión de un montón de tarjetas le permite al gobierno, le facilita el fraude. Se traspapelan, los números se enredan, la gente no lee con claridad, mientras que si son gobierno y oposición, que es la confrontación ahorita. Entonces en cada estado donde todos los partidos juntos van a estar vigilando una tarjeta que es la de cada uno. No es que cada uno está viendo su tarjetica y metiéndole incluso un poquito de la del otro y poniéndose de acuerdo con el gobierno para que le dé un poquito por aquí. No, es una sola y todos la están vigilando. Esa vigilancia es más eficaz
que una vigilancia sobre un tarjetero disperso. ¿Qué le dices tú a este venezolano que nos está viendo y dice, yo no voy a votar más porque estoy cansado de que digan que hay fraude, si hubo, no hay condiciones, el ventajismo es evidente, yo no confío en las autoridades electorales? ¿Qué le dices? Bueno, las soluciones son, puede una vez tomar Prozac, porque eso es depresión, pero también puede meterse una buena rasca, pasar su ratón, tomar vitamina B después de la rasca y decir, bueno, ya pasé, ahora voy a votar. Eso es un disparate, no votar, eso es una deserción, eso es como que en medio del combate, y justamente cuando se está empezando a ganar la batalla, cuando la batalla se ha volteado, diga, yo no peleo más porque tengo peleando cuando tengo 15 años peleando esta guerra, y bota el fusil en el primer mogote que encuentra y sale corriendo. Eso es inconcebible, eso no se puede hacer. Además que ahora es que estamos ganando. Si hay un acuerdo mundial, ellos lo llaman conspiración, confabulación, hay un acuerdo mundial para restablecer la democracia en Venezuela. Esto no es por casualidad que todos los días, que un día viene el español, el otro día viene el brasilero, el otro día van los expresidentes. Eso sí está concertado, pues esa gente habla entre ellos, ¿ah? Y se ponen de acuerdo, hasta Aznar y Felipe González, que no se pueden ver. Histórico. Tenemos que hacerlo de Venezuela. Entonces sí están encima, y el Papa se mete oportunamente y la Iglesia mete su cuchara cuando cabe. Entonces hay una concertación para que en Venezuela haya elecciones parlamentarias, y que para que esas elecciones parlamentarias sean tan limpias como sea posible, con un margen como se tiene de 7-3 en favor de la oposición, según todas las encuestas. Si hay una vigilancia, si hay una participación, si hay una vigilancia del voto y una vigilancia internacional, el gobierno va a tener que aceptar que pierde la Asamblea Nacional, y al perder la Asamblea Nacional el gobierno tiene que bajar la cabeza, porque tendría que violar la Constitución de una manera muy violenta, y están los organismos internacionales encima. El problema, hemos logrado internacionalizarlo. Lo hemos logrado internacionalizarlo. Entonces, allí es donde el gobierno pierde, porque internamente, en aquel coto cerrado, es como el marido borracho que está encerrado en un cuarto dándole pescozones a la mujer y no se oye afuera. Pero nosotros sacamos el pleito para la calle. El hombre le está dando pescozones a la mujer en el medio de la calle, intervienen los vecinos, llaman a la policía. Eso es intolerable. Entonces, esa es la situación en que estamos. No podemos aflojar ahora, y no podemos tampoco darle lugar a protagonismos, a vedetismos de políticos demasiado jóvenes, que porque uno cuando tiene más tiempo, nos pasó a todos los que ya dejamos de ser jóvenes, entendemos que uno cuando es joven, cuando tiene todo el tiempo para uno, se porta como si el mundo se fuera a acabar mañana. Ajá. Sí, no, espérate, Leopoldo, espérate, Enrique, espérate, María Corina, espérense todos, ustedes son unos muchachos y todos van a ser presidentes, si Dios quiere, y si ustedes no meten la pata ahora, e imposibilitan el curso de la democracia. Pero hay que esperar y ceder. Siéntate tú, pasa tú adelante, ser hasta corteses. No, soy yo, y empezar a pescuecear. En un escenario de una Asamblea Nacional con mayoría, porque según las encuestas y las cifras que están rodando ya en Venezuela, hay esa posibilidad, tú lo acabas de decir también, 7-3. Hay posibilidad de dominar el poder legislativo, que es de donde parten la mayoría de las decisiones trascendentales, ¿no? Según la Constitución venezolana, la Asamblea Nacional puede hasta deponer al presidente de la República. Si Shannon tiene la habilidad que debemos suponerle, esto puede terminar en que Diosdado Cabello, al frente de la Asamblea Nacional, deponga al presidente Maduro en vista de su manifiesta incapacidad para el ejercicio del cargo. Eso puede pasar, porque las soluciones son políticas. El que tiene que estar asustado con estas conversaciones entre dos viejos amigos aquí entre nos, como son Shannon y Diosdado Cabello, el que tiene que estar asustado es Nicolás Maduro. Porque debo decirles que para Occidente por mucho tiempo, y para los empresarios por mucho tiempo, hasta que Diosdado Cabello, para mantener el control sobre los locos que quedan en el PSV, empezó también a hablar como si estuviera tostado. Hasta ese momento, al hombre que veían las cancillerías occidentales y los empresarios venezolanos como un posible jefe de una transición, era Diosdado Cabello. Y eso fue hasta antier, porque me lo decían. A mí me lo dijeron embajadores americanos, a mí me lo dijeron embajadores europeos, que se reúnen con gente como uno para ir formándose
informándose y formándose una opinión, veían en Diosdado Cabello la posibilidad de una transición, hasta que Diosdado entró en la disputa por la jefatura del PSV y entonces tuvo que empezar a hablar por la tapa de la barriga. ¿De dónde data esa amistad, Rafael? Shannon Cabello. Mira, Shannon la buscó porque Occidente, a principios de este siglo, y por varios de los primeros años de este siglo, Occidente vio en Diosdado Cabello la posibilidad de una transición hacia la democracia. Es algo que se está cultivando desde hace tiempo. Entonces, de allí es que viene esa amistad. Son dos tipos que retoman una conversación. Ya. Lo que estuvimos hablando hasta el año 2006. Ya. Vamos Entiendo. a retomar el hilo de esa conversación. Ya, entiendo. ¿Quién sabe? Diosdado. Uno sabe cómo es la mecánica de estas conversaciones. Diosdado le ha dicho a Maduro, mira, el pescuezo no retoña, como le dijo Luis Felipe Llovera Páez, el general Llovera Páez, a su amigo de toda la vida, Marcos Pérez Jiménez. Él lo llamaba Pérez. Pérez, vámonos, que el pescuezo no retoña. Esa es una frase histórica en Venezuela. Y se lo dijo Luis Felipe Llovera Páez a Marcos Pérez Jiménez. Y llegaron al acuerdo y al acuerdo internacional para ellos entregar el poder. Y al acuerdo con las fuerzas locales. El problema en Venezuela es que ahorita no hay fuerzas, no hay una representación. Y la representación que existe, la que tenemos, la única que tenemos, que es la MUD, entonces hay una campaña contra la MUD. ¿Quiénes hacen la campaña? Los hacen los que sienten que no van a ser candidatos presidenciales dentro de la MUD y pueden serlo afuera. Que trabajando por la libre pueden desarrollar campañas propias, entusiasmar a la gente que se entusiasma. Yo he visto a los venezolanos entusiasmados con Irene Sáez, mi apreciada amiga, una mujer valiosísima, pero ¿cómo van a ser presidente Irene? En estos días estaba ¿Cómo le han hecho esa broma a Irene y a Twitter. Venezuela? Bueno, y eso era un entusiasmo. Y así, Increíble. con un Enrique Capriles que era totalmente inmaduro para ese momento y que hizo cosas que ahora se las andan reprochando los mismos que decían que era la maravilla del siglo. Ahora sí tenemos un Enrique Capriles maduro y ahora lo desacreditan por aquello que hizo cuando era un inmaduro y provocaba. Hay que parar los entusiasmos. Esta es una cuestión cerebral. Esto no se hace ni con el corazón ni con el hígado. La política es una cosa fría. Por eso es desagradable y por eso no puede ser político. Yo no serví para político. Yo de política sé mucho. Yo fui senador y diputado del Congreso de la República de mi país. Tengo el honor, la honra de ser secretario político nacional de Acción Democrática y ahora voy como en la representación de ADEA a la próxima reunión de la Internacional Socialista ahora en julio. Pero yo no sirvo para hacer política, porque no soy suficientemente frío. No soy tan fervoroso como mi hija Patricia, pero no soy lo bastante frío para ser un político. Puedo hablar de ella, como puede un cronista de boxeo desde ringside hacer el comentario, porque ya sabe que ese, en lo que ve moverse a un pugilista, sabe lo que puede hacer. Pero no puede montarse en el ring. Tú muchas veces has dicho también, Rafael, que no hay políticos buenos o malos, que lo que hay son buenos y malos precios del petróleo. Entonces, dada como está la situación económica de Venezuela en este momento, ¿cómo podemos juntar esas dos cosas? Lo hablamos después de la pausa, que ya me están haciendo señas aquí. Mucha gente decía, la economía es la que va a acabar, como aquel cuento de ahí viene el lobo, viene el lobo, ahí viene el lobo. Bueno, la escasez ha llegado donde ha llegado, la inflación ha llegado donde ha llegado y todavía estamos en el terreno de lo político, ¿no? Vamos a hacer la pausa y lo vemos al regreso, no se vayan. Agárrate con Patricia Poleo. Rafael Poleo con nosotros y voy a corregir la cita. No es hay buenos o malos políticos, sino buenos y malos gobiernos versus buenos y malos precios del petróleo. Es decir, es un tema de cómo afecta o cómo la economía marca algunas políticas, ¿no? Bueno, si uno sigue como en un cuadro estadístico, los precios del petróleo, ve que cada vez que caen hay una crisis política en Venezuela y eventualmente un cambio de gobierno. Así cayó el gobierno de Marcos Pérez Jiménez, así cayó el gobierno de los ADECOS después de 10 años de Betancur y Leoni, así cayó la Cuarta República con una caída de los precios del petróleo. A 9 llegó, recuerdo yo. Entonces, Caldera, y esta caída es un golpe magistral
de los Estados Unidos que nos da idea de por qué este país es la primera potencia del planeta. Los precios del petróleo no cayeron por azar. Los precios del petróleo cayeron por un calculado programa de aplicación de la más alta tecnología, que es un área donde Estados Unidos también tiene la primacía, la aplicación de esa alta tecnología a la producción de petróleo. Los efectos económicos y las consecuencias políticas de esa medida estaban calculadas al milímetro y están calculadas. Yo diría que Estados Unidos está en capacidad de saber cuál va a ser no solo el precio del petróleo en el momento de las elecciones parlamentarias venezolanas, sino, o de cualquier acontecimiento político de ese tipo, sino el efecto político y electoral que eso va a tener. Todo eso ahora es calculable. Entonces, cuando ellos tumban los precios del petróleo, en primer lugar alivian la economía mundial, porque bajan los costos de energía, que eran terriblemente inflacionarios y deformantes de la economía porque eran exagerados. Y ponen contra la pared, reducen la altanería de Rusia, de Irán y ya en tono menor de un pequeño país echador de broma también que tenemos en América, que es Venezuela. Ya tienen que bajar la cabeza. Y eso lo mantiene Estados Unidos mientras quiere, porque es ahora quien tiene en la mano la llave de cuánto petróleo se produce y por tanto cuánto vale un barril de petróleo. Y Estados Unidos puede resistir por mucho tiempo, las petroleras americanas pueden resistir por mucho tiempo así, porque ganaron bastante dinero antes. En toda esta época de auge, quienes se llenaron fueron las petroleras norteamericanas. Y bueno, ya ganaron suficiente dinero, ahora no es que lo estén perdiendo, siempre hay un margen, pero esto no lo puede aguantar ni Rusia, ni Irán, ni Venezuela. Entonces sobre la marcha viene la tarea diplomática, los Shannon, los tipos que van allá y le dicen, bueno, comprende tu situación, chico, saca las cuentas, no puedes. Mejor es que tú capitules ahora honorablemente a que salgas corriendo con las tablas en la cabeza y con la gente atrás a lincharte, a colgarte, que fue lo que yo le dije a Chávez, porque yo no esperaba que a Chávez le diera cáncer y yo no esperaba, pero le dije, una cosa que sabíamos todos es que Occidente, Estados Unidos, las grandes potencias industriales no se iban a calar un precio abusivo del petróleo que estaba distorsionando la economía mundial, por no decir que la estaba destruyendo. Entonces, que ellos iban a tener que aplicar algo. ¿Qué aplican? Lo que ellos dominan, la altísima tecnología. Todos sabíamos que eso iba a pasar, pero estos muchachos que gobiernan en Venezuela no tienen idea de eso. Y Putin, como él mismo es como es un típico, un Napoleoncito, un tipo chiquitico así que quiere ser rey del mundo. Pues ha pasado lo que ha pasado, pero Estados Unidos tiene bueno, los otros que podían provocar una resistencia a esta baja en los precios, que son los árabes, están de acuerdo. Porque los productores de petróleo árabes, uno piensa árabes y dice Irán, los sirios, no. Árabes son los que están en la península arábiga. Arabia Saudita, Yemen, los Emiratos, los grandes productores de petróleo. Y esos grandes productores de petróleo están de acuerdo en que hay que mantener un equilibrio político mundial. Y bailan pegado con Estados Unidos en este aspecto. De manera que por ahí les van a torcer el brazo. Pueden patalear, esto puede durar un poco más, un poco menos, porque en esto no podemos apurarnos. Estados Unidos tuvo que irse de Vietnam por esa medida del tiempo occidental que los orientales no tienen. Los orientales pueden estar toda la vida en guerra, son intemporales. Nosotros nos atoramos porque decimos que time is money. Entonces tenemos que apurar. ¿Y hasta cuándo voy hasta aquí? ¿Y esta dictadura hasta cuándo? Hasta que dure, chicos. Las guerras terminan cuando el enemigo, mis guerras yo me las he ganado todas, mis guerras personales o políticas. ¿Cuándo termina la guerra? Cuando yo gane. ¿Cuánto tiempo es eso? No se sabe. No sé, no me importa, pero estamos cerca. Si a mí me forzan, bueno, pero di un número, si no te vamos a cortar el pescuezo, bueno, 2 o 3 años. Dentro de 2 o 3 años Venezuela será otra. Y a nadie que tenga algo en Venezuela, yo le recomiendo que lo venda. Todos los precios están subiendo calladitos, porque los vivos están comprando en Venezuela, los que saben que eso va a cambiar. ¿Cómo te sientes en este segundo exilio, Rafael? ¿Y qué ha pasado con ese libro que vi hace tiempo que estabas construyendo, Testigo
de mi tiempo. Testigo de Yo mi muero tiempo. por leer ese libro. ¿Cómo te sientes con este segundo exilio? ¿Pudiste anticipar el de tu hija? Porque antes que nadie le dijiste dónde te gustaría pasar tu exilio, y ella misma me lo contó, me dijo, yo me sorprendí porque dije, ¿por qué mi papá me está? Y mira lo que ha pasado, ¿no? Patricia tiene 10 años aquí y tú tienes 6. Esto estaba en el programa, Rafael. Sí, eso, es que esas cosas son previsibles. La política la inventaron hace tiempo. Lo que hay es que estudiar historia. Y la conducta humana es repetitiva. Los seres humanos hoy no somos muy distintos. No te voy a decir a los de la horda de la edad de piedra. No somos muy distintos. Lo que pasa es que estamos vestiditos y nos tratamos Vas a volver a afortunadamente con Venezuela cuando alguna se cortesía. Pero somos los mismos seres humanos, la política es la misma y la política está en todas partes. Decir yo no soy político, bueno, vivirás en una congeladora, porque tú en tu casa es pura política, tu casa es una relación de poder entre los hijos. Si son 5 hijos, hay 3 que están con estos, 2 con estos, la madre combina con estos para lograr tal cosa, para obligar al padre a comprar un carro nuevo, para mudarse de casa. La política está en la conducta humana y recuérdese, la política es la vida en la polis, en la ciudad, en la civitas. Entonces, polis en griego, civitas en latín. Se trata de vivir en la ciudad. ¿Y cómo podemos vivir en la ciudad? Civilizadamente, llegando a acuerdos. Yo puedo odiar al vecino, Claro. pero como no me puedo mudar, como no me lo negociar. puedo comer, tengo que ponerme de acuerdo con él. Entonces hay que sentarse a conversar con los que más odiamos generalmente. Tenemos que despedir, Rafael, pero yo te quería pedir, este último minuto que nos queda, un mensaje a todo venezolano que te escucha allá en Venezuela y que te escucha aquí en Estados Unidos y que muchas veces tiene dudas de cuál será su futuro aquí, allá y cómo hacemos para echar ese país adelante. Yo no le voy a decir a nadie que haga algo distinto de lo que yo estoy haciendo, porque sería hacer trampa. Yo no vendo nada en Venezuela, porque esto está por terminarse y Venezuela va a ser un emporio. Lamentablemente no vamos a tener la soberanía que merecemos, que soberanía es control de tu patrimonio. No lo vamos a tener, eso no lo perdimos gracias al chavismo. Pero sí vamos a tener un país con una gran actividad económica, los pocos en el mundo, porque en el mundo ahorita no hay actividad económica en ninguna parte, pero en Venezuela la va a haber. Muchas gracias, Rafael. Ha sido un placer y, como siempre, aprendimos mucho escuchándote. Que estés bien. A ustedes gracias también por habernos permitido acompañarles estos días. Gracias a Patricia por esta oportunidad de compartir. Ya mañana va a estar aquí en Agárrate, nada más y nada menos que con Marianela Salazar, así que no se lo pueden perder. Que pasen una feliz noche y hasta la próxima. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora.